Bienvenidos a esta charla en la que abordaremos cómo proteger el capital ante las fluctuaciones del mercado y aprovechar a la vez al máximo las oportunidades que ofrecen estas fluctuaciones. Soy Romina López La Rosa, periodista de Fund Society, y me acompaña Enrique Bailly-Vallier, director general y CIO de Altex Asset Management. Enrique cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector financiero y nos hablará sobre el sistema DIPS que ha desarrollado Altex. Hola Enrique y bienvenido. Hola, muchas gracias. DIPS, que son las siglas de Dynamic Index Protection System, es una estrategia para proteger las inversiones en mercados bajistas, ya sea en crisis financieras o en periodos de alta volatilidad, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿En qué consiste la estrategia? La estrategia es un sistema que permite introducir cortos de mercado. Nos permite ponernos cortos de mercados en índices como el S&P 500 y el Nasdaq. Entonces, es una estrategia que gana dinero cuando los mercados caen. Y cuando los mercados suben, trata de perder poco para maximizar ese beneficio precisamente en las crisis y cuando hay otras áreas de un portfolio que suelen estar cayendo. Está diseñado para proteger en las crisis. Y en concreto, en la situación actual, ¿cómo se aplica? Si me puedes dar un ejemplo. Nosotros llevamos más de 20 años analizando crisis financieras y cómo se comporta el mercado en las crisis. Las causas van cambiando, unas veces es por una burbuja, como en 2001, en 2008 una crisis financiera global, después han venido crisis como la del COVID, ahora estamos en una que tiene más que ver con los aranceles y la política monetaria y fiscal que está aplicando Estados Unidos, que por un lado tiene los tipos altos y por otro lado está siendo también muy restrictivo en la parte política. Entonces, la causa no es lo que más nos importa. A nosotros lo que nos importa es qué hace el mercado. Y en eso sí que todas las crisis se parecen mucho más. Cuando el mercado empieza a caer, tiene tres fases. Una, que empieza a agotarse la tendencia alcista y empieza a caer. Hay una segunda fase que es de venta cada vez más acelerada de los activos y una tercera fase que es de agotamiento de esa tendencia bajista. Entonces, ¿el sistema qué hace? El sistema detecta la tendencia bajista. Cuando esa tendencia empieza a coger fuerza, introduce cortos de mercado, es decir, vende futuros sobre S&P y Nasdaq, y cuando el mercado ya se sobrevende o entra en pánico, empieza a recoger beneficio. Es decir, que un poco al contrario de lo que haría el ser humano, que cuando más pánico hay, tiende más a vender, pues esta estrategia, cuando más pánico hay, ya es cuando empieza a preocuparse porque pueda venir un rebote. Entonces, todas las crisis empiezan o desarrollan un canal bajista en el que hay fluctuaciones, hay bajadas y subidas. Entonces, esta estrategia lo que busca es aprovechar ese canal bajista, intentando aumentar posición corta cuando hay un rebote para luego aprovechar más caída y cuando hay una sobreventa de mercado intenta ir capturando beneficio para precisamente maximizar esa ganancia durante la crisis. Es decir, que no hay riesgo, digamos, de perderse las subidas por el hecho de tener esta protección. Claro, el primer día o el inicio del rebote sí vamos a perder algo en la subida, pero como la estrategia opera intradía, es decir, que es muy rápida, puede estar días corto, pero luego somos muy rápidos para quitar posición. Entonces, a lo mejor si hay un rebote muy repentino, sí podemos perder algo en el inicio, pero luego cuando tú analizas el periodo de subida, que suelen ser además muy largos, entonces pierden muy poco en el agregado total de las subidas. ¿Crees que la actual situación tiene riesgos particulares que la diferencien de otra, que deberían tenerse en cuenta? ¿O es parecido como comentabas antes? Aunque está mal decir que esta crisis es diferente, porque en el fondo cuando analizas estadísticamente las crisis se parecen mucho, esta tiene una particularidad, que es que el mercado depende mucho de las decisiones de un señor sentado en la Casa Oval. Entonces, como es una crisis provocada por una decisión política, que además esa decisión política se va revisando cada día y cada semana, porque es la de los aranceles, entonces
tenemos una situación muy volátil y en la que es muy difícil predecir qué va a hacer el mercado, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Ahora mismo nadie sabe cómo se va a desarrollar el futuro de esta crisis. Entonces, es muy difícil pretender adivinar qué va a hacer el mercado a final de año. No sabemos si esta crisis va a ser muy profunda o si ya hemos visto el mínimo. Y eso depende de decisiones políticas. Entonces, esta crisis es particularmente difícil de gestionar para un gestor en base a análisis macro o análisis fundamental, porque todo se desarrolla en el ámbito técnico y de flujos de mercado. Y además eso cambia en un minuto y a golpe de tuit. Es decir, que nos va a aparecer Donald Trump lanzando un mensaje un día, luego su secretario del Tesoro lanzando otro mensaje y va a ser terriblemente volátil el desarrollo de esta crisis. No sabemos la profundidad y no sabemos cuándo ni de qué manera vamos a salir de ella. Pero, como en todas las anteriores, se saldrá. ¿Y qué errores, desde vuestra experiencia, deberían evitar o tener en mente los inversores en situaciones como la actual, para no cometer, claro? ¿Y de qué modo los abordáis desde Altex? Precisamente el principal error que cometen los inversores cuando están en una crisis es el de tratar de predecir qué va a hacer el mercado a corto plazo. Y eso es inherente al ser humano. Cuando estás dentro de una crisis, te entra el sentimiento de culpa de no haberla visto venir, de pensar que otro se ha salido antes que tú te has equivocado. Entonces, esa sensación de equivocación que le entra a todo el mundo, particulares y profesionales, durante una crisis, lleva a cometer el siguiente error, que es el de, si no he sido capaz de adivinar que esta crisis venía, voy a tratar de adivinar qué va a pasar en el futuro próximo. Eso es lo que lleva a los grandes errores. Entonces, yo recomendaría a los inversores que pensaran en estos momentos, sobre todo si tienen miedo de caer más, cuál es su estrategia. Porque si tenían una estrategia válida hasta la fecha, no tiene por qué dejar de ser válida simplemente porque estemos en una crisis. Cada estrategia tiene unas reglas y las estrategias ganan dinero por la aplicación sistemática de esas reglas a lo largo del tiempo. Entonces, lo que no puedes hacer es cambiar esas reglas en una crisis. Tienes que mantenerte fiel a esas mismas reglas, porque si no, no vas a ganar dinero en los mercados financieros, que precisamente llevan a la gente a cometer esos errores que luego vistos a largo plazo dice, pero ¿por qué cuando el mercado está aquí abajo no me salía a comprar cuando era lo que tenía que estar haciendo? Eso es lo que tratamos de evitar en Altex. Como sabemos que eso es muy difícil y es muy difícil para todos los inversores, nosotros hemos precisamente diseñado esta estrategia TIPS para sistematizar las decisiones de incrementar y reducir riesgo. Entonces, nosotros ahora, cuando estamos en la crisis, podemos buscar explicaciones, podemos tratar de entender la profundidad y tratar de analizar qué pasará en el futuro. Pero nuestras decisiones de inversión están basadas en una estrategia probada estadísticamente en el pasado. Entonces, no vamos a cambiar las reglas durante la crisis, vaya mejor o peor, y nos va aportando una rentabilidad que es muy atractiva. Llevamos en S&P 10% de rentabilidad con unas caídas de S&P 500 de ahora en torno al 12% en el año. Entonces, es un porcentaje de ganancia muy alto sobre la caída y veremos cómo se desarrolla el futuro, pero no tenemos ni idea de si vamos a acabar en una crisis de menos 30 o si hemos visto ya el bottom. Lo que sí que vamos haciendo es capturar rentabilidad durante la crisis que podremos reinvertir en acciones durante la crisis también para salir reforzados después de ella. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.